El bebé del billonario mordió a todas las niñeras, pero sonrió a esta empleada. La imagen que abrió la noticia, una mano enfangada en sangre, una trona vacía y el silencio de una cuna, rodó por las redes en cuestión de horas, multiplicada por titulares y comentarios ácidos. Una asistenta, la número 15 desde la última primavera, había salido de la mansión con el brazo vendado, sin hablar más que para decir que no podía más. El fotógrafo logró la toma en el portón, la escalera de mármol, el coche negro, la eterna figura del guarda mirando sin inmutarse. La cuenta atrás de reputaciones empezó a sonar como una campana. Dentro de la casa, un retrato enmarcado de Elena Mendoza observaba la escena con la misma cara serena que tenía en las fotos de boda. La melena recogida en un moño despreocupado, la sonrisa que parecía capaz de ordenar cualquier caos. Su sonrisa ahora era, para Diego, un recordatorio persistente de lo que había perdido. Diego Mendoza no podía dormir, no por las cifras, no por las juntas que debía atender al día siguiente, sino por el ruido que había dentro de la habitación infantil. Un llanto agudo que se colaba por los pasillos y convertía en polvo cualquier decisión racional. La casa era enorme y, sin embargo, cada eco parecía multiplicar la ausencia. Las luces del despacho permanecían encendidas hasta la madrugada, reflejando el brillo de la pantalla del ordenador en la que días antes el Consejo había debatido inversiones y adquisiciones. Ahora lo que encendía su mirada era la fotografía de su hijo, un bebé de 18 meses envuelto en una manta azul con los ojos grandes e impermeables como si la lluvia del último año no se hubiese secado en su rostro. Había ternura en Diego, un afecto torpe que no sabía traducir a gestos. Había también culpa, ese tipo de culpa que aprieta el pecho y que no distingue entre acción e inacción. Recordaba los días en que Elena cantaba al niño mientras lavaba los platos, como si cada tarea doméstica fuera una pequeña ceremonia. Desde que ella murió, la casa había multiplicado sus objetos pero vaciado su sentido. Las niñeras entraban y salían, unas duraban días, otras semanas. Algunas lloraban en la cocina con excusas sobre horarios, otras llamaban con disculpas que olían a mentira. Mateo mordía, Mateo rechazaba, Mateo gritaba hasta quedarse vaciado. Y cuando intentaban sostenerlo, cerraba los puños, apretaba la mandíbula y hundía los dientes, esas encías que eran como un borde desconocido para quien no vivía con el miedo de una mordedura. El bufido de la prensa había sido solo un síntoma. En casa, los rostros se habían vuelto cautelosos. La señora García, ama de llaves desde hacía décadas, andaba con pasos medidos y los ojos rojos por noches mal dormidas. Cristina, la asistente ejecutiva, más de una vez puso la mano en el teléfono con la intención de llamar al despacho y preguntar por la siguiente niñera que podrían contratar, por la línea que marcaba la distancia entre lo aceptable y lo necesario para seguir funcionando. El lujo no curaba eso. Cuando Carmen bajó del metro en Lavapiés, llevaba un abrigo gastado que había visto mejores inviernos y una bolsa con trapos de limpieza y una pequeña libreta de tapas de cuaderno donde, en un papel doblado, tenía teléfonos y una lista de trabajos hechos. Había trabajado limpiando casas desde que tenía 16 años, cuidando a sobrinos, a vecinas, a niños que no pertenecían a nadie en especial y por ello se habían convertido en su familia extendida. No era su destino soñado, pero conocía el poder de las pequeñas rutinas, un vaso de agua a tiempo, una canción repetida, el calor irreemplazable de una voz que no exige nada. Le gustaba que en su barrio la gente supiera el nombre de los otros y que no se lo preguntaran dos veces. En Lavapiés, el tiempo llevaba la huella de charlas en la puerta de la casa, del comercio abierto a diario, del pan que se enfriaba en las panaderías. Carmen se había criado escuchando historias de lucha, de abuelos que habían cruzado fronteras y de mares que cosían para llegar a fin de mes. No era ingenua, entendía que entrar a una casa así era entrar en una esfera que no le pertenecía. Pero las oportunidades no brillaban siempre, las cogías cuando pasaban. ¿Estás segura?, le preguntó su madre por teléfono antes de aceptar la dirección que le había dado una amiga que trabajaba en el servicio doméstico de la zona alta. Sí, mamá, es una sustitución, dijo Carmen, con esa voz que mezclaba prudencia y firmeza, limpieza y lo que haga falta, pero sobre todo ayudar con el niño cuando haga falta.
La llamada fue breve. Su madre dejó la advertencia, esa que siempre se repite con cariño. Cuida lo que es tuyo y lo que no es tuyo, con más cuidado todavía. Carmen guardó el teléfono, apretó la libreta en la mano y dejó que la rutina de quien sabe hacer las cosas con sus propias manos la calmara. Tenía un modo de moverse que hacía ver fácil aquello que para otros era incómodo. No vestía de fragilidad, lo que mostraba era trabajo. La diferencia le parecía un escudo. La casa de los Mendoza era un mundo aparte. Aún así, había detalles que no se podían ocultar. La cuna tallada, el móvil de madera pintada con pequeñas aves, el álbum de fotos en la mesita de noche, con el sello de una familia que había tenido, alguna vez, la certeza del corazón. Carmen entró por recomendación del ama de llaves, que la había visto en una iglesia local, ayudando en la guardería de la parroquia. No le prometieron nada más que un contrato por semanas, pero la señora García la miró como quien mira a alguien que podría traer algo de calma. Lo dijo con esa mezcla de esperanza y recelo que caracteriza a quienes llevan encargos de casas y de familias. A ver si esta chica nos dura. La primera vez que Carmen escuchó llorar a Mateo fue un golpe. El llanto atravesó la piel de la casa y le dio una sensación concreta en las manos, como cuando alguien te tiembla el codo de manera inesperada. Lo vieron desde el umbral, una figura pequeña cubierta por una manta, callos de boca y manos que sonaban a llanto. Diego estaba detrás de una puerta entreabierta, con los hombros tensos, los ojos sin sueño. Se le veía raro fuera del traje, más delgado, con barba de varios días, la piel como si la luz de la ciudad se le hubiese pegado en el rostro. «Buenas», dijo Carmen bajando la cabeza, esa inclinación breve que tenía de respeto y al mismo tiempo de aquella gente que no necesita grandes ceremonias para ponerse a trabajar. Diego no respondió enseguida. Le observó a ella más que al niño. Observó los trapos que llevaba, el bolso gastado, las manos que no necesitaban guantes para tocar la madera. Había en Carmen una forma de honestidad que ya no había en la casa. No había gesto de pose, no había intención de convertirse en otra cosa que en la persona que era capaz de cuidar. «Soy la chica que viene para ayudar», dijo, y solo entonces Diego suspiró, como si una parte de él necesitaba esa noticia, y otra no supiera si creerla. El primer encuentro con Mateo fue tenso. El niño lloró y arqueó la espalda cuando la acercaron, como si aquel ser enorme fuera una sombra. Las niñeras anteriores habían intentado sujetarlo con protocolos, técnicas de contención que venían de cursos y manuales, canciones que sonaban a grabaciones. Carmen se apartó de esos manuales, no porque despreciase la formación, sino porque sabía que muchas veces la experiencia no cabe en una hoja. Empezó por lo más sencillo, puso su cuaderno de lado, se acercó al cambiador con calma y dejó que el niño la mirara sin forzar la sonrisa. Habló poco, canturreó una canción que no tenía nombre, una melodía que le hicieron escuchar de niña cuando cuidaba a sus primos. Era una cosa sin pretensión, sin grandes frases, apenas una frasecita repetida. «Patito, patito, al agua voy», repetida hasta que ya no era canción, era latido. La cuna crujía con cada respiración de la habitación grande. La casa parecía contener la respiración también. Los relojes dejaron de marcar el tiempo con despreocupación y parecían ahora sumar las horas a una cuenta que no tendría un saldo claro. La canción fue, un tiempo, un hilo. Poco a poco, Mateo dejó de gemir para oír. Sus manos se aflojaron y por un instante la boca dejó de cerrar con el gesto de morder. Carmen no lo tomó en brazos de inmediato. Primero dejó que le viera las manos, el rostro, la forma de moverse. Luego, con esa delicadeza que no es natural para quien no la ha practicado, lo recogió. Diego, al otro lado del abrigo, sintió algo parecido al vértigo. No supo si era alivio o miedo. Lo que sí supo es que su presencia ya no era suficiente para calmar a su hijo. Ser madre, pensó de forma torpe, no se aprende en una sala de juntas. La imagen de Elena se coló entonces en sus pensamientos de manera casi culpable. ¿Cómo ella habría bajado la voz? ¿Con qué dedos hubiese calmado las mejillas de su hijo? Pensó en su inexperiencia y en cuántas veces su trabajo había ocupado las mañanas que debían haber sido de leche y pañales. Esa culpa se volvió un nudo. «Tranquilo», murmuró Carmen, con voz baja. «No pasa nada. Mira, aquí está el patito. ¿Lo ves?» El bebé observó. Pareció entender la palabra en un eco que no era exacto. Sus ojos se ablandaron.
No fue un cambio instantáneo ni una transformación cinematográfica. Fue apenas un parpadeo que a ojos inexpertos podría no haber significado nada. Pero para Diego y para la señora García fue suficiente para abrir una grieta donde meter algo de esperanza. En la cocina, mientras la cafetera goteaba, Carmen dobló los paños y dejó que la rutina hiciera su trabajo. Sabía que sería importante establecer ritmos. La misma canción antes de dormir, un cuento repetido a la misma hora, el mismo vaso de agua. No tenía formación clínica, pero conocía la fuerza de la repetición. Lo había aprendido en los hogares donde la estabilidad estaba hecha de pequeñas repeticiones. Por eso, ese primer gesto fue más una promesa que un resultado. Voy a intentarlo y voy a ser paciente. Después de la noche en la que Mateo durmió 1 hora de corrido en brazos de Carmen, Diego se despertó sobresaltado una única vez. Fue una sensación rudimentaria, primitiva, de protección. Sorprendió su propio alivio. Salió de su cuarto y la encontró sentada en la mecedora de la habitación infantil, con la lámpara en una luz tibia. La canción del patito seguía en sus labios. Por un instante, el mundo pareció haberse recolocado en torno a ese rincón, y Diego sintió que su casa era de nuevo algo posible. «No te acostumbres a heroísmos», dijo la señora García cuando la vio, «pero gracias por hoy». Carmen sonrió con modestia. No buscaba medallas. Lo que la movía era algo más simple, cuidar. Y en esa casa había algo que curioseaba al mismo tiempo que la asustaba, la presencia de la fama, de los periódicos, de opiniones ajenas que podían entrar como un tiro entre los cerraderos de la puerta. Lo sabía, aunque todavía no lo hubiese medido por completo. La noticia de la niñera herida ya había encendido la maquinaria social fuera de las paredes de la mansión. La primera semana en que Carmen trabajó en la casa fue de pequeñas victorias y de pasos atrás. Mateo empezó a aceptar que lo acercasen a la ventana sin dar patadas. Aceptó que alguien le sostuviera un cuento con dibujos de patos amarillos. Se rió por primera vez en meses, un sonido corto y escaso, cuando una burbuja explotó en su cara y el sol dibujó luz sobre las gotas. Para Diego, esas risas eran pequeñas detonaciones que restituían algo dentro de su pecho que no sabía que aún latía. Al mismo tiempo, las horas comerciales no pararon. Diego seguía yendo a la oficina y firmando con la misma mano que le temblaba de pensar en su hijo. Tenía reuniones donde debía proyectar certidumbre. El consejo que supervisaba su empresa no empatizaba con la intimidad de una mansión. Les interesaban resultados, previsión, la imagen pública. Cristina, su asistente, comenzó a manejar llamadas con la delicadeza de quien intenta no dejar caer una mesa de vidrio. «Hay cierta preocupación entre los socios por la exposición mediática», le dijo una tarde, con el teléfono pegado a la mejilla. Diego escuchó la palabra exposición como si fuese la de un diagnóstico, vulnerable, delicado, peligroso. Intentó explicar que eso no era lo importante. Cristina no negó la verdad, enumeró riesgos, cifras, métodos de contención de crisis. Mientras tanto, las redes hacían lo suyo. Un blog de chismes subió un vídeo de la niñera corriendo. Un columnista escribió sobre la fragilidad del éxito cuando los asuntos del corazón fallan. Los haters y los opinadores de siempre se alinearon como si fuesen espectadores a una función de teatro, creyendo saber el argumento de una familia rota. Diego recibió mensajes de inversionistas preguntando si la estabilidad familiar afectaría su liderazgo. Alguno insinuó que tal vez era el momento de delegar. Frente a eso, su respuesta fue silenciosa. Volvió a casa con un maletín pesado y la imagen de la canción del patito en los labios. Carmen, en su mundo, no entendía del todo la maquinaria que se movía fuera del jardín. Aprendía por gestos, por observación directa y por lo que le decía la señora García. «No salgas a hablar con la prensa, cariño, aquí hay gente que prefiere sacar tajada». Ella obedeció sin hacer preguntas y se concentró en lo que sabía hacer. No le gustaban las cámaras, le ponían la piel de gallina. Pero tampoco se dejó llevar por el pánico. Su estrategia fue siempre la misma: presencia calma, respeto por el ritmo del otro, constancia. Con los días llegaron pequeños avances medidos en semanas. Montamos un cronograma que nadie escribió en un papel oficial, pero que se instauró como ley.
Las siestas a la misma hora, el cuento del patito antes de dormir, la tortilla de patata que la señora García preparaba para la cena y que se convertía en ritual familiar no oficial. Diego empezó a quedarse a una hora más en casa, a veces sin anunciarlo. Se quedaba en el sofá con una taza temblorosa de té y observaba a Carmen desde la distancia, como si observar la costura de la normalidad le diera una clase práctica sobre lo que significaba ser padre en ausencia de una madre diva. Había algo en la forma en que Carmen le hablaba al niño. No solemnidad, no sermones, no drama, solo pequeñas verdades dichas con naturalidad. Alguna vez, mientras jugaban bola en el jardín, Carmen le contó a Mateo cómo ella también se había caído de pequeña y se había levantado. Contó las pequeñas derrotas como si fuesen mapas a seguir. Ese lenguaje del cuidado, cotidiano y sin pretensiones, empezó a mostrar resistencia ante las viejas heridas. Mateo permitía que le ayudaran a calzarse los zapatos. Mateo jugaba un poco más en la alfombra con blocas que antes tiraba contra la pared. Una tarde de noviembre, cuando la luz se derramaba en dorado sobre el comedor, la casa volvió a sentir una normalidad que llevaba tiempo fuera de sus esquinas. Diego estaba más relajado que de costumbre, quizás porque la víspera había conseguido dormir durante 5 horas seguidas por primera vez en meses. Se sentó en la escalera que conducía a la planta baja y dejó que la vista le tragase. Vio a Carmen sosteniendo a Mateo entre sus brazos, vio cómo él se inclinaba hacia ella con esa confianza que parece imposible de construir con prisa. La escena era simple y desmontaba con un solo gesto la teoría de que el dinero puede comprarlo todo. Había algo que el dinero no había comprado, y era la paciencia para dejar que las cosas se recomponiesen. Aún así, en el fondo del teléfono de Diego, varios archivos seguían zumbando con nombre de administrador. Correos de relaciones públicas, mensajes de socios, notas de prensa que pedían un titular. Alguien en la empresa había sugerido que la exposición podría afectar la cotización y con ella la confianza de los inversores. La verdad era esa: una familia en entredicho no solo vivía tensiones internas, sino que también podía arrastrar un mercado entero. Diego lo entendió, pero su cabeza no encontraba la manera de reconciliar ambos mundos. Lo que él deseaba, en lo más profundo, era una parte que la cifra no cubría, la posibilidad de ser padre presente, de reconstruir un hogar sin fingir. Carmen no llegó a tiempo para entender todo eso. Su mundo era tangible: la ropa limpia, la cena lista, el gateo del niño tras una pelota. Pero una tarde, cuando el portero golpeó la puerta para decir que había un fotógrafo en la acera que preguntaba por la familia, su intuición le dijo que algunas olas empezarían a golpear con fuerza. No era fan de la cámara, le incomodaba la idea de su trabajo convertido en espectáculo. Pensó en su madre, en las conversaciones de la cocina donde se hablaba de no vender el alma por una imagen. Decidió obedecer la regla tácita: no hablar con nadie. Sin embargo, la realidad no respeta el silencio. Un rumor subió por la escalera como si fuese una corriente de aire. Están diciendo que el niño ha mordido a demasiadas niñeras, que el padre no puede controlarlo. El rumor era como una mancha que se expandía. En la calle, una señora que vendía lotería murmuró que lo peor era que la prensa iba a convertirlo en una fábula y que la familia sería devorada por la curiosidad de los demás. Un día, Javier, el hermano de Carmen, vino a verla con un ceño profundo. Él trabajaba en una empresa de mudanzas y tenía el gesto de quien siempre protege a los suyos con brazos amplios. No era fácil para él entender los recovecos de una mansión, pero entendía que su hermana estaba entrando en un terreno frágil. ¿Te han dicho algo?, preguntó Javier en la cocina del bloque de pisos donde Carmen vivía. La conversación fue breve, al calor de una cazuela que aún dejaba olor a ajo en el aire. No mucho, respondió Carmen. Me dicen que tengan cuidado, eso y lo otro. Pero en la casa todo es lento, Javier. Parece que las cosas se están acomodando. Javier frunció el ceño otra vez. No le gustaba la idea de que Carmen se expusiera a titulares o a murmullos. Tenía la intuición de que cuando entras en casas donde la gente tiene más de lo que necesita, las reglas cambian, y no siempre para bien. Solo vigila, dijo, que no te vendan falsas promesas. Y si notas algo raro, te vas. Nadie vale un mal rato. Carmen asintió sin ofensa. Sabía que su hermano la protegía, como quien vigila el fuego en una cocina para que no se descontrole.
Pero también sabía, con la claridad que le daba la experiencia, que era difícil retroceder cuando uno ya había visto asomar la posibilidad de hacer algo bueno. No se trataba de ambición, pensó. Se trataba de no mirar hacia otro lado cuando alguien necesita tiempo y compañía. Esa misma semana, un reportero envió una foto desde la acera. No era la noticia todavía, era apenas un aviso. A Diego le llegó en la hora en que buscaba en su despacho una razón más para sonreír. Se quedó mirando la pantalla del teléfono y por un segundo sintió vértigo. Llamó a Cristina. La conversación fue profesional, corta. Ella le puso números, alternativas, medidas. Él, por primera vez en mucho tiempo, contestó con una firmeza que no sabía si provenía del miedo o del amor. «Protejamos a quienes están dentro de casa», dijo. «No voy a dejar que esto nos arruine lo que queda de familia». Cristina hizo una pausa. En su voz hubo comprensión. Tal vez, al otro lado del cristal, detrás de la decisión ejecutiva, habían días en que la vida personal pesaba más que los balances. En la mansión, la vida continuó con una cadencia distinta. A medida que los días se convertían en semanas, el niño dejó de morder con la misma rapidez. No fue una cura mágica, fueron sesiones de llanto y luego de calma. Fueron noches en que Carmen se quedaba leyendo cuentos hasta que el sueño venciese. Fueron tardes de parque, donde Mateo, por primera vez en meses, miró a otros niños sin el gesto de miedo o de mordisco. Lo hizo con curiosidad, torpe, casi como si su pequeño mundo se abriera en un ojo que antes había permanecido cerrado. Diego veía todo eso con una mezcla de asombro y deuda. Había llegado a respetar a Carmen no por su trabajo, sino por la manera en que sostenía lo humano con las manos. Era una cuestión de presencia. Cuando la encontró una mañana desempolvando el álbum de Elena, la escena fue para él una bofetada de sinceridad. La mujer que había sido amada por su hijo estaba ahí en las fotos, y una nueva cuidadora leía las dedicatorias como si intentara entender un mapa antiguo. «No te lo tomes a mal», dijo Carmen sin apartar la vista de las fotos. «Es bonito que te vea así». Diego sonrió por primera vez sin esa rigidez que le acompañaba. Le agradeció en silencio con la mirada. No sabía cómo decir las cosas con palabras que no sonaran a imposiciones. Así que dejó que sus acciones hablasen, más horas en casa, menos reuniones, delegar responsabilidades. Era un proceso, un ajuste gradual, pero lo hizo con la determinación de quien aprendió a priorizar. Su jefe más íntimo era ahora aquel pequeño cuerpo que aprendía a dominar un chupete. Había momentos en que la casa se parecía a un hogar real, risas en la cocina, la televisión encendida en una tarde de lluvia, invitados que se quedaban a cenar sin que nadie hiciera rituales. Estos instantes eran escasos y preciosos, pero existían. La familia improvisada empezaba a mostrarse en pequeñas escenas que, a ojos ajenos, podrían parecer normales y para ellos eran un milagro lento y cotidiano. Una tarde, cuando el otoño ya colgaba sus hojas amarillas y la luz filtrada tenía el color de un viejo filtro fotográfico, la señora García encontró a Diego en la terraza mirando la ciudad. No dijo nada. Se acercó y, sin grandilocuencias, le ofreció una taza de té. Era un gesto simple que traía la sabiduría de quien lleva años viendo pasar familias enteras como temporadas breves. «No es fácil», murmuró, «pero a veces lo que requiere tiempo merece que esperes». Diego asintió, con una mezcla de cansancio y alivio que le conversaba en silencio. Sabía que los tiempos largos eran su única opción. No tenía interés en soluciones rápidas ni en fingir que la tristeza podía borrarse con un titular. Lo que quería era simplemente que su hijo tuviera una posibilidad de reconstruir su confianza. Lo demás, la prensa, los socios, las convenciones sociales, eran horizontes con los que tendría que bailar más adelante. Esa noche, mientras la casa dormía, Carmen abrió la libreta donde anotaba pequeños progresos. La primera vez que Mateo dejó que le cambiaran el pañal sin ponerse tenso, la primera carcajada de la semana, la primera siesta de 2 horas. Escribió con calma, con una letra que nunca pretendió ser elegante. Al cerrar el cuaderno, miró la foto de Elena que la casa tenía en la repisa del salón. No la conocía de verdad, pero sintió respeto por la mujer que fue madre y que ahora, de algún modo, continuaba presente en pequeñas huellas. En la fragancia del jabón que siempre usaban, en la forma en que la casa conservaba un orden que ella había impuesto.
No sabía qué vendría, si la prensa realmente cruzaría el umbral, si los inversores presionarían más, si Javier tendría razón y sería mejor retirarse. No era despreocupada. Sabía de historias rotas por un titular, pero tampoco era de las que se rinden ante la dificultad. En su bolsillo guardaba una foto pequeña, una instantánea de la primera vez que Mateo le sonrió con la boca completa, dientes apenas asomando. La sonrisa era una mitad de sol que, a ojos de Carmen, justificaba cualquier riesgo. Y mientras cerraba la puerta de su cuarto esa noche, se prometió a sí misma mantener la calma, seguir las rutinas y no herir aquello que se estaba recomponiendo. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Al otro lado de las ventanas, la vida seguía su curso: coches, tiendas, gritos de vendedores ambulantes. Dentro, la historia era otra, lenta, trabajada, hecha de tareas repetidas que iban hilvanando confianza. Los tiempos no eran épicos, eran domésticos. Y en lo doméstico, en ese día a día, se estaba fraguando algo que ni la prensa ni los balances podrían entender de un vistazo. Pero la calma, como sucede siempre, tiene una capa delgada. Una noche, ya algo avanzada la semana, el teléfono de Diego vibró con un mensaje del consejo. Era un aviso cortante. La Junta quería reunirse en 48 horas. Me quedé sin aire, pensó él. Por un momento, la normalidad pareció tambalearse como una mesa mal asentada. Sabía lo que implicaba aquella reunión: hablar de imagen, riesgos, decisiones frías que podían afectar su vida privada. Carmen, ajena al contenido del mensaje, canturreó el patito una vez más antes de acostar a Mateo. Él la miró y, por primera vez en mucho tiempo, le apoyó la cabeza en su hombro sin tensiones. Fue un gesto pequeño y cotidiano, pero sólido. Depositó en esa mujer una confianza que ni siquiera Diego había podido construir. Ella, con el niño dormido en brazos, pensó en su hermano y en las calles de Lavapiés. Pensó en su madre y en cómo las decisiones pequeñas pueden tener efectos grandes. No le gustaron las noticias que se le venían encima, aunque todavía nada hubiese explotado. La historia, en ese punto, no tenía final. Tenía manos que trabajaban, miradas que se encontraban, miedos que se negociaban en silencio. Y fuera, un ruido latente: las ruedas de la prensa, la máquina del consejo, la voz de Javier. Todo a punto de golpear la puerta. La notificación de la Junta llegó como una campanada: 48 horas. Fue un tiempo medido por relojes ajenos que no conocían el latido doméstico de la mansión. En esos 2 días, Diego tuvo que traducir su pánico en argumentos. Tuvo que aprender a hablar con números y con ternura, con hojas Excel y con la voz rota por la falta de sueño. Se encerró en la sala de reuniones de la empresa y leyó por primera vez los correos que había ido evitando porque en cada uno se cocinaba una decisión que podía obligarle a elegir entre su puesto y su familia. Que el consejo no era un monstruo, pero tampoco era un puente siempre leal. Había quienes temían la exposición y veían en el rumor una amenaza tangible para la cotización. Otros, más pragmáticos, respondían a la posibilidad de convertir una crisis en iniciativa. Cristina, que se movía con la eficacia de quien conoce las urgencias de ambos mundos, le presentó escenarios: una comunicación controlada, una política de donaciones que dignificase el nombre de la familia, la posibilidad de contratar un equipo de asesoría y protección de imagen. Le habló sin diluir los riesgos, pero también sin pecado en la esperanza. «Podemos protegerte», dijo, «siempre que tú nos des la estrategia». Diego pensó en la cuna tallada, en el patito de madera, en el sonido de la canción que Carmen tarareaba. Pensó en la foto de Elena donde su sonrisa parecía cobrar cada vez más sentido. Y supo que no iba a permitir que un ultimátum ajeno decidiera la suerte de su hijo o de quien lo cuidaba. No por orgullo, sino por la débil pero firme fibra que le quedaba para amar. En la mansión, la calma se rompió otra vez por una filtración. Un reportaje que hablaba de una crisis familiar. Adelantó imágenes tomadas desde lejos, una puerta, una sombra, y comentarios de quien afirmaba saber algo. La pieza buscaba morbo, encontró sensibilidad. El gesto que antes era íntimo empezó a ser opinable.
La señora García, que siempre había sido prudente, dejó de sonreír tanto. Se notaba en su manera de fregar los platos, en ese hilo entre la mirada y la rutina que no se atrevía a romper. Carmen se enteró por comentarios en el portal, por la vecina que la saludaba con ojos curiosos. Cuando el rumor empezó a sonar como una sirena, ella sintió que algo del mundo en el que había decidido entrar se tensaba. No era la primera vez que la prensa repicaba en el barrio. Sabía de historias que se contaban a medias y después dañaban a personas reales. Javier se lo dejó claro. Si te llaman, no hables. Es un horno y nosotros no somos repostería de nadie. La noche antes de la junta, Mateo tuvo una crisis. Lloró con esa desesperación antigua que sacudía hasta los marcos de las puertas. Mordió una vez, dos, y cuando la tiniebla parecía enseñorearse del cuarto, Diego, desbordado, estuvo a punto de hacer lo que nunca había hecho: refugiarse en palabras que no tenían plan. Llamó a un pediatra amigo, habló con psicólogas pediátricas y por primera vez escuchó la palabra hipótesis. Trastorno del apego podría ser, dijeron unas voces amables, quizá vinculado al duelo y a la ausencia. Le ofrecieron profesionales un plan de intervenciones en semanas y meses, no atajos. Esa precisión casi le dolió por lo real. La curación, si llegaba, sería paciente y costosa en tiempo emocional. Carmen estuvo esa noche sentado con él en la mecedora. El llanto iba y venía. Cuando el sueño se llevó al niño, ella lo sostuvo y no dijo nada grandilocuente. Bastó una frase dicha casi sin intención. A veces lo que pide un niño es que alguien se quede, aunque sea para contar la misma historia otra vez. Diego la miró como si la hubiera descubierto dentro de un oasis. La reunión de la junta fue fría, formal y con cortes de voz calculados. Hubo propuestas de traslado del niño a un entorno menos mediático, de contratar servicios externos y formar un equipo de relevo. Un par de consejeros sugirieron una presencia más discreta, de una figura que se ajustase al prototipo aceptable por sociedad y prensa. Otros, con mirada más amplia, hablaron de convertir la situación en algo útil. Programas de apoyo infantil, becas, una fundación que honrase la memoria de Elena y ofreciera ayuda real a familias con necesidades semejantes. El debate osciló entre miedo y oportunidad. Diego escuchó, se defendió a su manera, habló de tiempo, de compromiso y de verdad. Prometió planes concretos, no titulares. Dijo que protegería a su hijo y a la mujer que lo cuidaba, aunque eso implicase negociar su puesto o aceptar condiciones que le fuesen dolorosas. Habló de formar un equipo con profesionales externos y de destinar una partida económica a programas de intervención temprana en infancia. Habló de crear, explicó con decisión, una fundación en memoria de Elena que tuviera como lema la protección y la reconstrucción, no la publicidad. Su voz, que había sonado tantas veces segura en juntas de empresas, tembló algunas veces. La junta percibió la sinceridad y la complejidad del asunto. No todos apoyaron. Hubo diputados del miedo que propusieron medidas drásticas. Hubo uno que le preguntó directamente por su capacidad para liderar si su vida privada era una cuestión pública. Diego no respondió con ira, explicó que la capacidad de liderazgo no medía el corazón y que si debía apostar por algo, apostaría por la coherencia entre lo que la empresa decía que representaba y lo que él estaba dispuesto a hacer. La votación no fue unánime, pero sí lo bastante favorable. Le dieron un plazo. Eso le dejó aire, pero también el deber de demostrar que convertía una crisis humanamente compleja en una respuesta con sentido social y rigurosa. Mientras tanto, la presión mediática no se apaciguó. Encontró un blanco en la historia de Carmen. Un tabloide revistó una vieja anécdota, la precariedad del barrio de Lavapiés, la foto de una cocina humilde y la insinuación de que alguien no encajaba en otra esfera. La pieza olía a morbo y a clase. Aparecieron comentarios que jugaban con la mirada obtusa de siempre. Para Carmen fueron golpes de realidad que no esperaba recibir por haber cuidado a un niño. Se preguntó si su presencia en la mansión la convertiría en objeto antes que en persona. Pensó en su madre y en cómo un rumor podía destruir la calma de una familia. Decidió marcharse. La decisión de irse no fue una fuga dramática, fue un acto de protección que hizo con la misma calma con la que cuidaba. Empacó sus cosas en silencio, dejó una nota en la cocina para la señora García. «Gracias», dijo, y se fue sin hacer ruido con la intención de resguardarse y pensar.
Para ella era un modo de no ser instrumentalizada ni convertir su vida en un espectáculo. Para Diego, su marcha fue un golpe de aire helado. Comprendió, sin dudas, que la marcha de Carmen no era una reacción pasional, sino una verdad práctica. Ella protegía su propia vida y la de su familia. La ausencia de Carmen abrió fisuras. Mateo se mostró angustiado. Regresaron algunos comportamientos antiguos, más llanto, rechazo a que le sostuvieran manos nuevas, noches interrumpidas. La señora García, que siempre había sido un muro, envejeció un poco más en 2 semanas. Diego sintió que la casa, sin ella, volvía a perder ritmo. Y fue entonces cuando entendió que no bastaban las promesas, que tenía que actuar con actos que fuesen palpables y no solo palabras en una sala de juntas. Fue a Lavapiés con un plan torpe y sincero. Tomó el metro y sintió la ciudad en una clave que no conocía desde su infancia acomodada. El olor a pan recién hecho, los vendedores, las voces que se cruzaban. Los edificios no eran mansiones, pero estaban llenos de gente que hacía el mundo. Llegó a la calle donde Carmen vivía y la observó desde la distancia. La ventana con la cortina baja, el balcón con macetas, la bicicleta apoyada. Llamó al timbre. Javier abrió. Tenía esa mirada áspera que no se deja engañar por palabras bonitas. «No he venido a pedir permiso», dijo Diego con honestidad desde el primer momento. «He venido a pedir perdón y, si puedo, a explicarme». Javier lo miró con los brazos cruzados. No es fácil confiar en quienes han vivido en terrazas tan distintas. La prudencia de Javier no era un insulto, sino una forma de querer bien. «¿Qué quieres?», preguntó él, sin suavidad pero con curiosidad. Diego no pidió nada que sonase a imposición. Contó sin teatro. ¿Por qué había decidido pelear por la continuidad de Carmen en la casa? ¿Por qué se había enfrentado a la Junta? ¿Y por qué quería protegerla? Habló de Elena, de su hijo, de la canción del patito. No ofreció cheques en blanco. Propuso un pacto. La fundación, un fondo para la continuidad de los cuidados de Mateo, la contratación de un equipo de profesionales, la garantía de que Carmen no sería expuesta ni utilizada para limpiar la imagen de nadie. Ofreció, en palabras sencillas, que la suya sería una implicación responsable y pública, con plazos, con profesionales y con respeto total por la autonomía de Carmen. Javier lo escuchó en silencio. Luego miró a Diego, como se mira a alguien que puede demostrar con hechos. Le pidió garantías y las obtuvo en la forma de documentos y compromisos. No quería promesas de mármol, exigió contratos. Diego firmó todo lo que Javier pidió, no por debilidad, sino para mostrar que su palabra estaría respaldada por acciones. Al final, Javier accedió a hablar con su hermana. Carmen, en la cocina de su casa, vio entrar a Diego. Su reacción no fue la de una heroína de película. Hubo precaución, distancia y una pregunta que sonaba a la más práctica de las cosas. ¿Qué buscas? Él ofreció no una declaración rimbombante, sino un plan detallado. Y la sinceridad en su voz. Le habló de la fundación que quería crear en memoria de Elena, de un programa de acompañamiento a la infancia que no sería una operación de relaciones públicas, sino un proyecto con consultas profesionales, formación de equipos y fondos a largo plazo. Le habló de su decisión de renunciar a ciertos horarios, de invertir su propio dinero y de someter sus propuestas a auditoría externa. Carmen leyó la ansiedad en su rostro, pero también la verdad. Le pidió tiempo. No aceptó la propuesta de inmediato. Quería garantías de que aquello no sería una exposición más ni una promesa efímera. También tenía dudas sobre cómo la familia de Diego, la prensa y su propio hermano lo asumirían. Quería que se respetara su vida, la de su madre y la de Javier. Pidió que el plan incluyera a su comunidad, que se ofrecieran recursos a su barrio y que no se usara su nombre para merchandising o para quick wins mediáticos. Diego aceptó las condiciones que ella puso. Las aceptó con la naturalidad de quien por primera vez en mucho tiempo prefería construir algo estable a ganar una batalla pública. Se comprometió a jurar públicamente que la familia no explotaría la situación y a presentar la fundación con un comité independiente que incluyera a profesionales del sector y representantes del barrio. Carmen, con esa prudencia que había moldeado su vida, dio un paso. Consideró volver.
Pero antes de la reconciliación definitiva, hubo un gesto que lo cambió todo. Diego, en una noche templada, visitó a Carmen en su barrio no para comprar afectos, sino para ofrecer algo que no se compra: su tiempo y su voluntad. La invitó a tomar un café en el portal de su madre, habló con sinceridad y sin grandilocuencias. La pieza culminante no fue una propuesta en su despacho o una escena pública. Fue un momento sencillo donde él le pidió que fueran familia, no por glamour, sino porque creía que juntos podían construir algo que protegiera a Mateo y que hiciera justicia a la memoria de Elena. «No quiero que nadie te use», dijo Diego. «Quiero que vengas a ser quien eres con nosotros, con todas las consecuencias. No quiero tu silencio, quiero tu libertad para elegir». Carmen lo miró y en la fracción en que el barrio respiró su propio ritmo, supo que su pregunta no era por dinero ni por un anillo. Preguntó qué significado tendría su decisión para la vida de su familia. Preguntó si podía regresar sin convertirse en un escalón para limpiar una imagen. Diego, sin dudar, le entregó el compromiso: una fundación, contratos legales que protegían su privacidad y la promesa de que su retorno no sería anunciado sin su consentimiento. Ello pidió garantías de empleo para su hermano y apoyo para su madre si lo necesitaban. Esa fue su condición humana y justa. Volvió a la mansión, esta vez con cautela, y poco a poco el hogar volvió a tejerse. Pero el regreso no fue la señal de que todo estuviera resuelto. Fue el inicio del proceso que ambos habían prometido sostener. Se contrató a un equipo multidisciplinar: psicólogos infantiles, terapeutas familiares y pediatras que trabajaban con intervenciones que requerían semanas, luego meses de seguimiento. No fue amor el que hizo desaparecer las dificultades, fue una mezcla de presencia, trabajo terapéutico y rutinas repetidas acompañadas por profesionales. Carmen no se convirtió en milagro, su presencia fue la de alguien que produjo estabilidad y, junto al equipo, permitió que Mateo tuviese continuidad. El plan con la Junta funcionó en parte por su honestidad. Diego presentó la fundación ante el Consejo y explicó cómo se destinarían recursos a la intervención temprana y a programas de apoyo con un comité participativo que incluía a representantes comunitarios y expertos independientes. Algunos consejeros aplaudieron la valentía, otros se mostraron escépticos, pero cedieron ante el rigor del plan y la visibilidad que, bien gestionada, podía virar hacia lo positivo. Se creó un protocolo de comunicación que priorizaba la intimidad de la familia y la protección de los niños. Fue un pacto entre la empresa y una causa: nadie usaría la figura de Carmen para campañas comerciales sin su total consentimiento. En ese tiempo, la prensa aprendió a moverse alrededor del tema con menos arbitrariedad. Los titulares, de acerados y ácidos, comenzaron a transformarse en piezas que hablaban de responsabilidad empresarial y de políticas de infancia. Hubo periodistas que pidieron entrevistar a expertos y no a curiosos, y eso cambió el registro. No todo fue blanco, seguían existiendo voces que buscaban el morbo y Diego tuvo que aprender a convivir con ello, pero la voz pública poco a poco se ajustó a la acción responsable que él había decidido. Mientras los engranajes institucionales se ajustaban, la intimidad crecía en la casa, con escenas domésticas que parecían simples y sin embargo eran esenciales. Hubo tardes de parques donde Mateo, con la confianza nueva y trabajada, se acercaba a otros niños sin el gesto de morder. Hubo noches en las que el niño pedía el cuento del patito y se dormía con la canción en la boca. Hubo días en que Diego cocinó tortilla y se quemó el codo. Hubo charlas sobre la memoria de Elena y risas con la señora García en la cocina. La vida, medida en repetición y cuidado, convencía donde los titulares no podían. Javier se acercó con el tiempo. El contrato que prometía la protección de Carmen y la ayuda para su familia le dio el espacio para observar. Vio cómo Diego se implicaba y cómo la fundación no era un espectáculo, sino un proceso serio que además ofrecía beneficios reales al barrio donde había crecido Carmen. Se dio cuenta de que aquel hombre no era el sujeto de todas las sombras que su hermana temía. Aprendió a juzgar por hechos, no por imágenes. Cuando Javier aceptó, lo hizo con la prudencia que lo caracterizaba, pero también con la voluntad de ayudar. El punto de quiebre emocional vino unas semanas después, en el momento en que Diego decidió que no bastaba con papeles. Quiso hacer una promesa pública, pero no un gesto vacío. Organizó una rueda de prensa pequeña, con representantes del comité de la futura fundación, con especialistas y con miembros de comunidades beneficiarias.
Allí habló de su hijo, de Elena y de lo que implica hacerse responsable. No exhibió una escena familiar, presentó un plan y, al final, anunció que financiaría con recursos propios un programa piloto que trabajaría con niños en riesgo de apego. Lo hizo con la soltura que dan las decisiones comprometidas, lo hizo sin buscar aplausos, sino para formalizar una entrega. Carmen no apareció en la rueda de prensa, su nombre fue respetado y no se expuso su imagen. El plan se lanzó de forma profesional y con el respeto que ella había exigido. Los primeros beneficiarios fueron familias de barrios humildes, incluidos algunos de Lavapiés, y se puso como requisito que las intervenciones fueran evaluadas por equipos independientes. La agenda del proyecto estaba clara: intervención temprana, formación de cuidadores y creación de redes locales de apoyo. La empresa aportó recursos, la fundación gestionó la línea programática y Diego se convirtió en figura impulsora, no en propietario del relato. La relación entre Diego y Carmen avanzó con la misma delicadeza. Hubo una propuesta que, lejos de ser un acto de impulsividad, fue una expresión de compromiso tomada con la gravedad de quien comprende que la unión conlleva riesgos. No fue una escena montada para la prensa. Diego pidió permiso para invitar a Carmen a su apartamento, no el palacio, su apartamento más personal. Y allí, en privado, con la foto de Elena cubierta por respeto, se arrodilló de forma torpe y simple. No le ofreció un cuento de hadas, le ofreció un proyecto de vida compartida. Ella escuchó, pidió tiempo para pensar y puso condiciones sobre cómo sería su presencia pública. No aceptó teatralidades, quería que su nombre no se utilizase para promocionar la fundación sin su consentimiento y que su familia tuviera la protección necesaria. La respuesta no fue inmediata, pero sí sincera. Carmen aceptó con reservas que eran, en realidad, propuestas de seguridad y de autonomía. Pidió que el compromiso incluyera ayudas para su madre y trabajo estable para Javier. Pidió garantías legales que protegieran su privacidad. Diego las firmó, de nuevo, porque ya había aprendido que las promesas con letra eran las que más valían. Decidieron casarse en una ceremonia íntima, sin pretensiones de prensa, con pocos invitados y muchas verdades. La boda fue pequeña y cálida. La señora García organizó un rincón con flores sencillas. El barrio ayudó con panes y pasteles. Y los asistentes fueron aquellos que habían acompañado la historia con respeto: familiares, amigos cercanos, representantes de la fundación y, por decisión propia, algunos profesionales que habían trabajado con Mateo. No hubo flashes ni grandes titulares. Hubo una celebración de la vida frágil que se había reconstruido. Elena estuvo presente en el álbum que Diego sostenía cerca del corazón. Su recuerdo no fue un obstáculo, sino un faro que orientó la intención de todo lo que se proyectaba. La prensa, que había aprendido a esquivar los límites por debilidad propia, ofreció un tratamiento más humano. Algunos columnistas dedicaron espacios a contar la historia desde la perspectiva de la infancia vulnerable. Otros hablaron de responsabilidad empresarial. Hubo polémica, claro, siempre la hay, pero la proporción cambió. El relato dejó de ser el de la curiosidad morbosa y se transformó, en buena parte, en el de una iniciativa que proponía soluciones reales. Los meses siguientes fueron de trabajo sostenido. La fundación se consolidó, con programas piloto que resultaron en pequeñas significativas victorias. Niños que aprendían a tolerar la cercanía, padres capacitados para sostener rutinas y cuidadores que recibían formación que, hasta entonces, no había llegado a ciertos barrios. No todo fue perfecto. Hubo retrocesos, hubo días en los que los resultados no parecían aparecer. Fue un proceso de ensayo y corrección, con supervisión profesional. Se contrató a terapeutas especializados en apego que trabajaron con Mateo y con el conjunto familiar, explicando que la recuperación es mosaico, no recta. Con el tiempo, Mateo empezó a acumular pequeñas conquistas que nadie podía reclamar como mérito exclusivo de una persona. Dijo palabras nuevas, tanteó pasos, compartió juegos con otros niños en el parque sin morder. Sus progresos fueron el resultado de muchas manos, de noches en vela, de rutinas que se respetaban y de la contención de profesionales. Carmen no se convirtió en la sanadora milagrosa, fue la constante, la trabajadora que supo sostener la repetición necesaria. Diego aprendió a estar y administrar la calma. Delegó, estuvo presente y dejó que su vida profesional encontrase un equilibrio nuevo.
La fundación, bautizada con el nombre de Elena, se convirtió en un puente entre la empresa y la sociedad. Su misión era no solo ayudar a niños en riesgo de apego, sino también formar a cuidadores, establecer líneas de investigación y ofrecer recursos a barrios vulnerables. Hubo eventos de lanzamiento, sí, pero siempre con transparencia y con participación comunitaria. Los primeros informes de evaluación mostraron resultados esperanzadores y también mejoraron la percepción pública. Algunos inversores que habían dudado terminaron reconociendo que la iniciativa aportaba valor social además de responder a una necesidad humana. No era una limpieza de imagen, era una inversión que por fin tenía sustancia y seguimiento. En la mansión, la casa que una vez pareció una cúpula de cristal se volvió menos fría. Había ruidos de platos, de juegos, de música que sonaba con naturalidad. Diego, al que el trabajo había marcado a fuego, encontró formas de estar sin desaparecer. Carmen mantuvo su lugar con firmeza y con límites. Hubo discusiones, abiertamente adultas, sobre cómo criar a un niño que no era el producto de ambos por igual, sobre la memoria de Elena, sobre cómo implicar a la familia extendida. Fue una crianza difícil y hecha a tiempo real, con errores y correcciones. Mateo, el niño que había mordido a tantas niñeras, ya no era el titular que se vendía en las esquinas. Era un niño con nombre, con historia, un hijo que aprendía a confiar. Años después, cuando la Fundación había firmado convenios con otras organizaciones y los programas se replicaban en otras ciudades, la imagen pública cambió de forma decidida. Los titulares que antes se regocijaban en el fracaso ahora celebraban iniciativas y resultados. Hubo reportajes que contaron la historia desde las necesidades reales, la importancia de la intervención temprana, la formación de cuidadores y la responsabilidad de quienes tienen recursos. Diego no se hizo héroe de prensa, permaneció como un hombre que había aprendido a convertir la culpa en acción. Carmen no fue una salvadora de novela, fue la cuidadora que supo establecer límites y exigir justicia para su familia. En un epílogo que nadie había escrito en titulares, la vida cotidiana dio sus frutos. Mateo fue creciendo con pasos torpes, con risas más largas y con el don de una confianza que no fue regalada, sino construida. Un día, en un parque, soltó la mano de su padre y dio pasos pequeños de independencia. Diego, desde la distancia, sintió la imagen de Elena y la presencia de Carmen fundirse en algo que no borraba a nadie, sino que guardaba memoria. La Fundación inauguró un centro en Lavapiés que ofrecía formación para cuidadores y apoyo a familias. Javier trabajó allí coordinando logística y se convirtió en un ejemplo de que las oportunidades pueden circular. No todo desapareció ni se resolvió con un gesto. Hubo noches en las que viejas heridas volvieron a asomar. Hubo días en que las decisiones fueron difíciles y en los que la prensa volvió a mirarlos. Pero la diferencia era que ya no estaban solos frente a la tormenta. Habían decidido construir puentes, sostener procesos y convertir una crisis personal en una responsabilidad social. La última imagen que quedará en la memoria de quienes conocieron la historia fue simple. Un cuarto con luz de tarde. Una cuna ya vacía en lo físico pero llena de recuerdos. Y Mateo corriendo sobre una alfombra, riendo, con un globo en la mano. A su lado, Carmen y Diego compartían la mirada de quienes han aprendido a negociar la vida con verdad. Elena, en la foto de la repisa, parecía sonreír con la misma serenidad que antes. No desapareció, sino que su memoria se transformó en propósito. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que valore la dignidad del cuidado y la responsabilidad social. Y si sientes que quieres apoyar iniciativas que trabajan con infancia y apego, en la descripción tienes enlaces a programas serios que acompañan a familias. La ayuda real necesita manos y compromiso. Comparte, infórmate y, sobre todo, cuida.